escucho. Doctora, disculpe, es que recién llegué porque no me podía conectar porque me salía incorrecta la contraseña. Sí, al finalizar, por favor, me recuerdas, ¿sí? Ya, ok, gracias. ¿Sí ven la pantalla? Sí, señora doctora. Sí, doctora. Sí. Bueno, como yo les dije, ¿verdad? Que yo iba a hacer un diagnóstico, entonces vamos a abrir la hojita donde están los equipos y vamos a ver, voy a ver con Pierina, Ramo Nieles Valeria Pierina. ¿Está? Aquí estoy, dígame. Ya, a ver, Pierina. Dígame, Valeria. Por favor. Ah, te diga Valeria. Sí. Así estamos, ¿no? A veces nos gusta un nombre y otro no. Bueno, Valeria. Valeria, como hoy día vamos a ver sobre las normas, ¿verdad? Bibliográfica, ¿por qué nosotros tenemos que poner en nuestros trabajos las normas bibliográficas? ¿Por qué? Porque eso nos indica de dónde nosotros sacamos la información. Y también de eso depende, claro, también de eso depende el lugar, o sea, ¿cómo le explico? Nosotros no podemos sacar información de cualquier lado porque eso va a hacer que nuestra información no sea 100% real. Entonces tenemos que también ver de qué tipos de lugares se busca y al momento de uno realizar un estudio, ver la bibliografía y si ve que, o sea, que los lugares son buenos, entonces uno sabe que esa información es correcta para ocuparla. Ya, muchas gracias. Laura. Laura González. Presente, dígame. Laura, como hoy día vamos a ver las normas bibliográficas, ¿verdad? ¿Cuántas normas conoces? ¿Y cuáles conoces? ¿Serán las normas APA? Son esas, ¿verdad? No. A ver, Laura, cuando nosotros del personal de salud, ¿verdad? Y más ustedes que van a ser médicos, nosotros no debemos de dudar. ¿Por qué? Suponte que ahorita no estuviéramos viendo las normas, sino que se tuviera que hacer un diagnóstico y entonces nosotros no podemos decir, ¿será que tenía apendicitis o será que tenía tal cosa? No, nosotros tenemos que estar seguros. Entonces yo le pregunto, ¿cuáles normas y cuántas conoce o cuáles de ellas conoce? ¿Sí? Las APA, Vancouver, Chicago. ¿Verdad? A lo mejor hay otras, pero sin embargo nosotros en este estudio vamos a analizar los tres tipos que usted acaba de mencionar. Ya, si usted dice que hay esas tres normas, ¿para qué será que nosotros tenemos que poner en nuestros escritos, en nuestros trabajos? Para que haya una mayor organización, o sea, para que todos los trabajos sean iguales, para que todas las personas que vayan a ver un artículo científico sepan, no sé cómo explicar. A ver, tranquila. Coordine nomás las ideas, ¿sí? Para mí es para que haya mayor organización, en mi opinión. Para mayor organización. Sí. Ya. A ver, un voluntario. ¿Un voluntario o una voluntaria? Yo. ¿Yo quién? ¿Victoria? ¿Ya, Victoria? Bueno, yo creo que también se utilizan lo que son cualquier tipo de norma bibliográfica, también para respetar los derechos de autor de la información que nosotros hemos recopilado, ya que también hay que respetar la autoría de las demás personas con las que nosotros hemos elaborado nuestro trabajo. Perfecto, Victoria. Muchas gracias, ¿sí? Bueno, aquí les
voy a citar las 3 que nosotros vamos a analizar y que ya en lo posterior el grupo número 1 las va a explicar, ¿verdad? Tenemos las normas APA, ¿verdad? Estas normas APA, que dice la literatura, que se usan para los tipos de investigación o cualquier tipo de investigación que nosotros queramos hacer, ¿verdad? Y como dijo la compañera, ¿verdad? Victoria, María Victoria, que no solamente se usan estas normas para que el documento se vea bonito, etcétera, etcétera. Lo ideal, ¿verdad? O por qué, o lo primordial que nosotros utilizamos este tipo de normas es para respetar la autoría, ¿verdad? Imaginémonos que yo haya escogido este texto. ¿Para qué son las normas APA o las reglas? ¿Verdad? Y yo no haya puesto de dónde saqué esto. ¿Qué quiere decir? Que entonces esta idea es mía, pero como yo pongo la bibliografía, claramente se ve que esta idea no es mía, pero yo estoy respetando de dónde la saqué. Entonces, si yo no hubiera puesto de dónde la saco, entonces vengo, imaginémonos que en vez de ese párrafo sea un texto de 10 hojas. Entonces yo vengo y pongo ese texto de 10 hojas, ¿verdad? Al URCO para ver si hay o no hay plagio, ¿verdad? Entonces cuando yo no cito, entonces me dicen que yo hago plagio porque yo no he citado, porque todo lo que está escrito en esas 10 hojas no son mías. Entonces eso es lo que tenemos que respetar y para eso nosotros utilizamos estas normas. ¿Se acuerdan que yo el primer día de clase les expuse, ¿verdad?, sobre la ficha bibliográfica? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Hola. Sí. ¿Verdad? Yo le puse la ficha bibliográfica y es una manera de ir registrando las bibliografías de acuerdo a dónde la vamos a emplear. Imagínate que por el tiempo, por el estrés, por las ocupaciones, nosotros no alcanzamos a poner en el texto, pero como nosotros tenemos esa ficha bibliográfica, es fácil ir a esa ficha electrónica que nosotros tenemos y es fácil poder dar quién dijo esto que yo escribí en la página 5 del documento, por ejemplo, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Tenemos aquí las normas Vancouver, ¿verdad? Que también sirve para respetar la autoría y que cada vez que nosotros hagamos cualquier documento, nosotros tenemos que hacer poner la bibliografía. ¿Y qué nos dice también la línea Vancouver o las normas Vancouver? Que esta por lo general las utilizan o las emplean las revistas biomédicas, ¿verdad? Se recuerdan que cuando en la primera clase yo les dije, ¿verdad? Que a pesar que nosotros aprendamos un esquema de proyecto de investigación, un esquema que tenemos que utilizar las normas APA, y si nosotros vamos a publicar nuestro artículo en la revista biomédica, nos rechazan el artículo porque nos dicen, no, nosotros no utilizamos las normas APA, nosotros utilizamos las normas Vancouver, ¿sí? Entonces, por eso es el consejo que antes de hacer el artículo, tenemos que revisar las normas donde nosotros queremos publicar dicho artículo, dicha investigación. Porque si no, nosotros tendríamos que trabajar doble, ¿sí? Y luego también tenemos, ¿verdad?, el estilo Chicago. Bueno, este estilo Chicago también sirve para respetar la autoría de quien escribe o de esa idea que nosotros hemos plasmado en el texto, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la literatura? Que este estilo Chicago, por lo general, ¿verdad?, la utilizan los textos académicos, ¿sí? Imaginemos que ustedes, con su experiencia que van obteniendo el día a día, quieren hacer un libro sobre endocrinología, ¿no? Pero que ese libro de endocrinología sirva como un texto para los estudiantes de medicina, quiere decir que ustedes tendrían que aplicar esta norma, ¿sí? Entonces, siempre nosotros tenemos que regirnos a la organización, a la revista, a la institución donde nosotros queremos publicar dicha norma. Ya.
¿Qué nos dice también aquí el estilo Chicago? Que es uno de los estilos de citas bibliográficas más usado en informes de investigación. Se dio a conocer a partir de 1903 con las ideas de unificar los criterios para referir obras consultadas. Es utilizado principalmente por las áreas de humanidades y artes, ¿sí? Cabe señalar que dentro de esto está aquí, ¿verdad? El enlace de donde se obtuvo esta partecita. Entonces, todo eso es que tenemos que tener nosotros en consideración para que de pronto no nos puedan rechazar lo que nosotros queremos publicar, ¿sí? Y ajustarnos. Yo le mandé un esquema de proyecto, ¿verdad? Ese es el que utilizamos nosotros en las jornadas de investigación que hubo el año pasado, en el 2019-2. Y me pareció muy bueno y sencillo, ¿no? Entonces, por lo pronto, eso vamos a utilizar. Pero eso no quiere decir que eso va a ser uniforme para todas las instituciones. Si ustedes en el futuro van a hacer su internado en el hospital, en un centro de salud, luego van a hacer su rural, y ¿verdad? Y le piden una investigación. Entonces ustedes tienen que ajustarse para hacer esa investigación al protocolo de la institución. Ustedes no pueden decir, es que yo aprendí a hacer este protocolo en la universidad, ¿y por qué ustedes me piden otro? No. Eso no se puede decir, porque cada institución tiene sus propias normas, sus propios reglamentos y sus propios protocolos. Así que nosotros lo único que tenemos que hacer es leer cómo se debe hacer y adaptar lo que aprendimos en la universidad, adaptarlo a la nueva norma, porque en realidad, supongamos que acá está la justificación antes de la metodología. Imaginemos que primero te piden en cualquier institución la metodología, simplemente cambias el orden, pero sin embargo ya tienes. Entonces, eso es lo primordial. Bueno, esa es la ventaja que también nos dan estos equipos tecnológicos avanzados, ¿no? No es como antes que uno tenía que escribir a mano, tenía que escribir con la máquina así, ya se te dañaba el documento, tenías que volver a repetir. Entonces, todo va evolucionando. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay? No, doctora. Bueno, entonces ahora sí vamos a escuchar, ¿verdad? A las compañeras del primer equipo, compañeras y compañeros, ¿sí? Porque sí tenemos un caballero. ¿Sí, ¿Sí ven la nueva lámina? Sí, se ve, doctora. Bueno, veamos, está García Valencia Josué. A ver, démosles la prioridad a Josué, ya que está solito entre todas las mujeres. A ver, Josué. Ya, doctora, está bien. Yo puedo controlar las diapositivas desde ahí. No sé. ¿O cómo haría yo? ¿Compartiría la Me dice la pantalla? siguiente. Ya, está bien. Ya, puede pasar a la siguiente, sí. Ya, generalidades. Ya, doctora, ahí, en la parte del título, para dar una pequeña introducción. La diapositiva que dice generalidades. Más arriba. ¿Allí? Sí. Doctora, pero usted no puede dar por si acaso el mando para nosotros poder presentar las diapositivas. A ver, tranquilo. No se lo pregunto. A ver, veamos. Tengo que salir yo de compartir, dejar de compartir. Yo sé, pero tú solicita el control para que puedas manejar el S. Ya está tranquila, yo ya dejo de compartir, ¿verdad? Vamos a ver si me acuerdo de la clase que me dieron. Me voy donde está la nómina de ustedes. Yo creo que desde ahí me está viendo que yo puedo compartir, ¿verdad? Ahí ya puedes compartir. Sí. ¿Usted está viendo las diapositivas? Sí, yo estoy viendo. Ya, entonces ahí yo ya estoy compartiendo. ¿Ya? Ya. Yo creo que mejor para Ya, poder tranquilo. controlar. Ya. Bueno,
Buenas tardes, compañeros, y también doctora. Disculpe si no dije buenas tardes. El tema a exponer en sí, primero va a ser las generalidades de las normas APA, Chicago y Vancouver, que va a ser como que un pequeño resumen a manera de introducción. Luego de esto ya vamos a profundizar en el tema de normas APA. Ya, las normas APA, como ya se habló anteriormente, una pequeña introducción, va a ser unas normas que sirven o que tienen como objetivo unificar la forma de presentación de trabajos escritos a nivel internacional, los cuales tienen en sí como que dos finalidades. En que el lector pueda comprender el trabajo de una manera más sencilla y que los escritores tengan como que una forma, un formato, por decirlo así, establecido para poder presentar las ideas de maneras más concisas y más claras. Estos aquí normalmente son más utilizados en proyectos de grado o cualquier tipo de documentos de investigación. Estas normas APA fueron creadas por la Asociación Psicológica Americana, por ende de ahí es donde sale lo que es APA, por la letra de la primera palabra. Entonces, hablando un poco sobre su formato, tenemos que los márgenes van a ser de 2,54 en toda la hoja, tanto en lo que es la superior, inferior, izquierdo y derecho. Sangría va a ser de 1,27 centímetros. El espaciado, que va a ser el texto a doble espacio, también denominado 2.0, y el alineado obviamente va a ser a la izquierda, exceptuando lo que son las figuras y las tablas. Con respecto al tipo de letra, va a ser el Times New Roman de tamaño 12, pero esto de aquí también depende de la revista, que normalmente suelen pedir, a veces, bueno, suelen pedir otros tipos de letra. El papel va a ser el papel tamaño carta, la cual tiene una medida de 21,59 centímetros por 27,94. Y con respecto a las referencias, se va a hacer con interlineado de 2.0 y cada una debe tener una sangría francesa. Que bueno, todo esto ya lo vamos a explicar más después cuando entremos en el tema de normas APA. Las citas, que normalmente las textuales, se denominan así porque se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Dentro de estas citas textuales tenemos las literales y el parafraseado. La literal, que como dije anteriormente, van a ser extraídos fragmentos o ideas textuales. Y cuando, o sea, las palabras omitidas se van a reemplazar por 3 puntitos como podemos ver en este ejemplo. No sé si visualizan el mouse. Ok, aquí aparte se va a incluir lo que es el apellido del autor, el año de la publicación, como ven, y aparte la página del texto extraído. Cuando esta cita va a tener menos de 40 palabras, se va a escribir así, en todo el texto. Inmerso en el texto y entre comillas, como se ven las comillas aquí. En cambio, cuando lo que es la cita va a tener mayor a 40 palabras, esta de aquí se va a escribir en un texto o un párrafo aparte. Y esta de aquí, el tamaño puede disminuir un punto, es decir, a 11, el tamaño de 11 de letra, de Times New Roman. En este caso, no se utiliza comillas. Respecto a lo que es el parafraseado, esta de aquí se utiliza para citar las ideas de un autor, pero no de forma textual. Y esta aquí también requiere lo que es el apellido del autor y el año de la publicación. Ya, las abreviaturas más utilizadas en este caso va a ser CAP para capítulo, S.F. para sin fecha, cuando no se tiene una fecha de alguna referencia o bibliografía, y página P o páginas PP, y párrafo, la abreviatura sería PAR. Ahora vamos a entrar... ¿Sí? Por favor. Retrocede la lámina. Ya. Ya, ¿verdad? En lo que decía el compañero, ¿verdad? Josué, hay muchos libros que tú le revisas de un lado y del otro lado y no sale la fecha. Entonces uno le queda la duda, bueno, ¿y cuándo fue ese libro, no? Y lo que te salen es por ahí cosas que la segunda traducción o la tercera traducción. Entonces allí nosotros tendríamos que ubicar, sí, porque en realidad no tiene cuándo se editó el libro, que diga ya se publicó, sino que habla de las ediciones subsiguientes que han habido. Continuamos, por favor. Ya. Ahora entramos a lo que es las normas Chicago. De manera general, va a tener un formato también de Times New Roman de 12 puntos. El interlineado también va a ser de 2.0. Pero aquí hay una diferencia en los márgenes, que el margen no va a ser 2,54, sino que va a tener margen de 3 centímetros. La sangría, asimismo, en vez de ser de 1,27 centímetros, aquí cambia a 1,25 en la línea inicial de cada párrafo. La numeración va a ser desde la primera página en el margen inferior derecho, a comparación de normas APA, que como dije anteriormente, ya vamos a hablar más profundo, va a ser en el margen superior derecho. Va a tener un encabezado en la primera página, en la esquina superior izquierda, lo cual va a llevar el nombre del autor, asignatura y fecha de entrega en negrilla.
El título va a ser centrado y en negrilla, subtítulos en negrilla y alineados a la izquierda. Las citas largas, asimismo, de 3 líneas o más con sangría de 2 centímetros en todo el párrafo. Y todas las notas de pie de página nunca van al fin, o sea, nunca van al final, sino que va como que en pie de página, por decirlo así, con tipo de letra, Times New Roman, pero de 10 puntos. Se disminuye 2 puntos. Más pequeñita. Sí. No va carátulos, adornos, ni marcos. En cuanto a sus notas y bibliografía, tenemos que las notas de referencia bibliográfica se van a citar, o sea, los nombres y apellidos del autor. Y todo va a ir como que en orden normal, el título de la obra, los datos editoriales y número de página. A diferencia de la bibliografía, este de aquí, el orden del autor va a ir diferente. Primero se va a colocar lo que es el apellido y luego se va a colocar lo que es el nombre. De ahí lo demás va todo igual. Considerando que tiene que ir separado por la coma, eso no se olvide. Sí, ya. También una diferencia de la bibliografía normalmente de la norma JAPA es que la fecha va al final. Norma JAPA, normalmente la fecha de la publicación va después del autor. Ya. Tenemos las normas Vancouver ahora. Asimismo, tiene un tipo de fuente de 12 puntos de Times New Roman. Márgenes van a ser uniformes de 2,54 como es la norma JAPA. La paginación debe hacerse consecutiva, pero aquí va con lo que son números arábigos. Todas las páginas deben llevar titulillo, el cual dice que no debe exceder 50 caracteres, contando las letras, las puntuaciones y los espacios entre palabras. Asimismo, va a tener una alineación a la izquierda y con mayúscula sostenida, interlineada 2.0 y la sangría también va a variar. Como ya sabemos, en Chicago va a ser 1,25, APA va a ser 1,27, pero aquí va a ser 0,5, una sangría más pequeña. Ya. En cuanto a su citación, tenemos citas directas o textuales y también el parafraseado. Asimismo, esta va a tener casi la misma regla, que citas directas textuales, que si son menor o igual a 40 palabras, van a ir entre comillas, y asimismo en paréntesis va lo que es el número de la referencia. En este caso aquí tenemos un ejemplo que no está colocado paréntesis, pero se le ha colocado lo que es el número de la referencia en chiquito. No sé si se puede apreciar. Un superíndice. Sí. Ya. En cambio, cuando son mayor a 40 palabras, una cita, se van a omitir las comillas y asimismo se deja como un texto independiente en otro párrafo. Ya. El parafraseado, en cambio, como dijimos anteriormente, consiste en escribir la idea del autor en propias palabras dentro del texto y no es necesario escribir lo que son las comillas o incluirla en un párrafo. De igual manera, la referencia o fuente va a ir después de la cita. Ya. Aquí, bueno, tenemos un ejemplo, pero bueno, aquí también tenemos el ejemplo de las 3 bibliografías. Tanto tenemos como norma JAPA, Chicago y Vancouver. En este caso vemos que las normas JAPA, normalmente, como dije anteriormente, va el nombre del autor, va la fecha de la publicación, va el título de la obra y los datos de la publicación. Tenemos en una norma Chicago que en cambio va lo que es primero los autores o el autor, tenemos el título de la obra, luego va lo que son los datos de la publicación y al final va lo que es la fecha de publicación. Por último tenemos las normas Vancouver, que en este caso, bueno, aquí se ha omitido porque es un ejemplo, pero primero iría lo que es el número de la referencia, que como vimos anteriormente se utiliza en un superíndice. Luego va el autor, va el título del artículo, el título de la revista, tenemos la fecha de publicación, que no va ni al principio ni al final, va por decirlo como que en medio, después del título de la publicación. Y al final, bueno, se coloca si hay algún URL, se coloca al final de esto. Ahora sí vamos a entrar con lo que es las normas APAS. Espérate un ratito, ¿retrocedes? Sí. Sí, ¿verdad? Aquí con referencia a las normas Vancouver, ¿verdad? Tienen que ir, imaginémonos que este libro estaba en número 5, el índice que tenía, el superíndice o el índice inferior. Entonces nosotros tenemos que poner el número 5 aquí. ¿Sí me entienden? Aquí ya no van en orden alfabético, sino en el orden que van apareciendo y el número que uno ha puesto cuando dice, por decir, este texto lo cogí y ponemos aquí un superíndice, bueno, un número pequeñito en la parte superior, ¿verdad? Entonces, se supone que si esta es una bibliografía y nosotros hemos puesto un número pequeñito, 2, entonces ya escribimos que este libro es el 2. ¿Sí me comprenden? Chicos, ¿sí comprenden? Doctora.
tienen alguna duda, por favor, pregunten. Ya, continuamos, Josué. Ya. Ahora sí entramos lo que es en el tema profundo de normas APA. Ya. Tenemos qué son las normas APA. Como se dijo anteriormente, va a ser un conjunto de directrices diseñadas para facilitar una comunicación académica, que esto sirve más, o sea, tanto como escritores y tanto como para los lectores. Este concepto ya lo di anteriormente. Tenemos que también es creado para o sea, fue creado, perdón, por la Asociación Psicológica Americana, pero tuvo sus orígenes en 1929, cuando un grupo de psicólogos se reunieron y buscaron establecer unas normas, que básicamente lo que hacía era estandarizar las diferentes componentes de una escritura científica para tener el objetivo nombrado anteriormente, o sea, aumentar la facilidad de comprensión lectura. ¿Por qué se hace necesario el estilo APA, perdón? Como se dije anteriormente, permite a los lectores enfocarse en las ideas presentadas y facilita al lector encontrar una información en un documento, ya que, por decirlo así, los lectores ya van a tener un conocimiento de la estructura de estas normas. Ya. Ahora, hablando sobre el formato. Tenemos que el papel, o sea, el tamaño de la hoja va a ser el papel tamaño carta, de 21,59 centímetros de ancho y de altura va a tener 27,94. Ya. Con respecto al margen, va a ser de 2,54 en todo lo que es en cada lado, tanto superior, inferior, izquierdo y derecho. Y tenemos que normalmente lo que es, o sea, la escritura va a ser Times New Roman 12, el tipo de letra, pero ya se dijo anteriormente que depende de la revista, que puede ser, o sea, se puede usar cualquiera de estos. Josué, ¿Sí? Dígame. en tu experiencia, ¿verdad? Porque ya ustedes están en cuarto semestre, han hecho ya tareas del primer semestre. ¿Ustedes han aplicado algún tipo de estas normas cuando han presentado el trabajo? Sí, normas APA más que todo. Ya. De tu experiencia, ¿qué tú podrías aconsejar? Que al inicio, antes de escribir el documento, tú ya dejes marcado el margen superior, el margen inferior, el margen derecho, izquierdo, y deje marcado el tipo de papel, o primero haces el texto y después haces las correcciones, los interlineados y los márgenes. No, primero se debe establecer el formato, porque una vez que uno ya ha escrito, normalmente, si usted modifica después el formato, este de aquí se puede como que desajustar, debido a que el tamaño del papel se hace más grande y por ende cabe más letra. Entonces, si usted ya tiene como que, por decirlo así, bien organizado y estructurado, esto de aquí se puede desordenar. Eso es lo aconsejable. Primero Sí. armar y luego pues ya comenzar a escribir. Y antes de comenzar a escribir, nuevamente volver a revisar si lo que hemos puesto en el margen, si hemos puesto el tamaño de papel, ¿verdad? El adecuado, entonces ya cuando estamos seguros, ahí sí hay que elaborar el documento. Si no va a pasar lo que usted dice. Y muchas veces nosotros eso es lo que hacemos. Primero vamos y escribimos y después, pero si las normas decían, me piden en esta revista con esta especificidad y no la puse al inicio. Y ahí el documento va a ser algo laborioso porque tú vas a tener que encuadrar. Peor si tú lo hiciste con 2 espacios y cuando das el doble espacio ya no vas a dar 2 espacios, sino que da 4 espacios. ¿Sí? Sí, doctora. Diga, por favor. Bueno, ahora seguimos con el encabezado. El encabezado va a variar según el tipo de, o sea, el autor que lo está haciendo, porque normalmente tenemos encabezado para lo que son los estudiantes y para lo que es de manera profesional. Un estudiante normalmente el encabezado va a llevar lo que es el número de página y el título del trabajo, que obviamente, o sea, el título va a ir en negrilla y mayúscula al principio de cada palabra. Mientras que en un documento profesional, este de aquí se le va a agregar lo que es un título corto, que en este caso va lo que es el título de la publicación con la fecha. Ya. En cuanto a lo que es el interlineado y sangría, eso ya hablamos anteriormente. Bueno, tenemos que la sangría va a ser de 1,27 y el interlineado de 2,0 o doble. Alineado también alineado a la izquierda, que como se ven aquí está todo a la izquierda. Ya. Ahora vamos a hablar sobre la estructura. Gracias. Ya, doctor. Gracias. A ver, Kesia. Bien, buenas tardes, doctora, buenas tardes, compañeros. Josué, comparte, por favor. Sí, ya estoy intentando hacer eso, pero no sé cómo se hace. Espérate.
parte Creo que ahí te lo di, superior. ¿verdad? Ve si puedes dar clic. Josué, ayer no me acuerdo cuando tuve una clase con el compañero Marcos, de compañero de ustedes, y había que ponerse acá donde salen los nombres y allí dice En la parte superior hay algo que dice control remoto. Eliges el nombre de Sí, la ya iglesia. ya le di el control. Ya, ya. pude, Gracias. gracias. No se preocupe, que aquí vamos aprendiendo un poco, pero lo importante es aprender, ¿sí? Ya, bueno, vamos a hablar la parte de la estructura de las normas APAS. Todo documento debe basarse en una estructura. Para esto, la estructura va a contar con un resumen, con tablas, figuras y con apéndices o una nota final. Ya. ¿Puedo interrumpirte, Kesia? Sí, Sé que sí. el trabajo que estaba revisando no es de ustedes, ¿no? Pero me causó un poco chiste y un poco la preocupación, ¿no? Hay un estudiante que me presentó un trabajo y me puso asignatura de reumatología, algo así, reumatología. Entonces, imagínense la portada, lo que es tan importante, ¿sí? Ujú. Y hay que darle esa importancia. Imaginémonos que nosotros queramos hacer un libro y de pronto se nos fue una letra de más o una letra de menos, porque en la imprenta muchas veces no te revisan. Tú llegas y digas, a ver, hágame esta impresión con estas normativas y estuvo, pero él no te está revisando. Entonces me llegó ese trabajo que decía reumatología. Yo digo, ¿será que se equivocó el estudiante? No, y también había puesto quinto semestre. Quinto semestre. Entonces yo digo, ¿cómo? ¿Qué despistado? ¿No? Entonces yo asumo que el quinto semestre vio reumatología, cogió la carátula, pero no cambió ese detalle, que aunque sea pequeñito, pero se puede visualizar. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que observar cuando presentamos un trabajo escrito, ¿sí? Y cuando lo presentamos de esta manera, imaginémonos que el estudiante estuviera ahorita, que yo le digo, a ver, voy a presentar tu trabajo para que vean los chicos qué es lo que tú has pensado del tema de investigación. Y vemos la carátula y imagínense, entonces eso no debe de ser así. Por muy pequeño que sea el trabajo que hagamos, nosotros tenemos que revisarlo, ¿sí? Bueno, la portada va a ser parte de nuestro trabajo y hay que tener mucho cuidado, como dice la doctora, porque esta parte va a ser la presentación. Para esto, Normas APA ha dividido portadas para estudiantes y también para profesionales. En lo que es Normas APA para estudiantes, se va a contar con el título de la investigación. Vamos a contar con un número de páginas que se va a ubicar en la parte inferior del lado derecho. Depende del profesor, se puede ubicar el encabezado, pero no es necesario ubicar el encabezado para portadas de estudiantes. Listo. También se va a ubicar lo que es el nombre del estudiante, se va a ubicar el nombre de la universidad y el curso. Se va a ubicar el nombre del profesor o el instructor y por último vamos a ubicar lo que es la fecha en la cual se escribió o en la cual se realizó la investigación. Listo. Para lo que es la portada de profesionales, en este sí es muy importante ubicar lo que es el encabezado, que sería el título de la investigación que se ubica en la parte izquierda inferior del trabajo. Vamos a ubicar números de páginas, el título, vamos a ubicar los autores y la afiliación de autores, que es la afiliación, vendría a ser la universidad a la que pertenecen los autores. Y por último, ubicamos lo que es notas del autor. Perdón que te interrumpa. Dígame. ¿Procede a la portada? ¿Esto es inferior o superior? ¿Cuál? Perdón, superior. Estoy confundida, lo siento. No, tranquila, superior. Por eso yo le hago recorderis, ¿no? Yo sí, digo superior. Que nosotros también tenemos que aprendernos a escuchar a nosotros, ¿verdad? Porque ahí nos damos cuenta de esas cositas, que sea por nerviosismo o por cualquier situación, nosotros se nos pasa por alto, ¿sí? Por eso te hice retroceder, pero tranquila. Listo, perdón. Superior, es de superior. Bueno. Ya.
Vamos a tener aquí la estructura de la portada. ¿Qué debe llevar la portada? Primero llevamos el título, que se ubica en la parte centrada. Cabe rescatar que el título no puede pasar más de 12 palabras. El título es muy importante y debe ser condensado. O sea, ¿qué es lo que realmente se va a tratar el tema? Ahí tenemos lo que es el nombre del autor, que en este caso se van a ubicar los dos nombres y los dos apellidos. Ya, aquí tenemos lo que es la afiliación institucional, que aquí se va a ubicar por lo general a qué universidad pertenece el autor y en qué universidad se realizó la investigación. Tenemos las notas de los autores que se clasifican en 4 párrafos. En el primer párrafo vamos a poner la afiliación de cada autor del estudio. Aquí tenemos, por ejemplo, este estudio se realizó en Bogotá y pertenece a Carlos Sánchez. En el segundo párrafo vamos a poner cualquier cambio de la afiliación. O sea, si al inicio, podemos poner un ejemplo, si al inicio se realizó la investigación en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, se pone en el primer párrafo. Pero si posteriormente lo hicimos en la Universidad Central de Quito, lo vamos a poner en el segundo párrafo. Esa es una actualización de afiliación. En el tercer párrafo vamos a expresar gratitud. Y por último, en el cuarto párrafo, se va a proporcionar una dirección de correo electrónico de los autores. Bien. La parte del resumen. El resumen debe ser un texto breve y claro y sobre todo es el contenido de un artículo. Esta parte debe permitir al lector entender el contenido del artículo. Cabe señalar que está acompañado de un resumen en inglés que es conocido como abstract y debe de tener al menos de 150 a 250 palabras. Las características de un resumen debe ser preciso, debe saber qué es lo que se va a decir. No se puede aumentar nada o nada de lo que no esté en el texto. Debe ser coherente y legible, no debe ser evaluativo, es decir, que no debemos poner nuestra opinión, lo que nosotros pensamos, sino es como que hacer algo más pequeño con nuestras propias palabras, pero no hay que hacerlo como una opinión como para evaluar todo el texto. ¿Sí? No sé si me están entendiendo en esa parte. ¿Qué se te interrumpo? Dígame. Cueva Solórzano Jordi. Dígame. A ver, Jordi, ya escuchamos lo que nos dijo que sea verdad cómo debe de ir un resumen. Imaginémonos que ustedes ya terminaron la investigación de un tema X. Ya, ¿qué pondrías tú en el resumen? O sea, un resumen, o sea, toda recopilación, pero lo más importante, o sea, es como como una especie de lo que más resaltó en el tema, cuál es lo fundamental que la investigación trata de explicar y también cómo tuvimos la información. ¿Estás seguro? Sí. Un ratito. Bueno, ya mismo le muestro. A ver, vamos a ver. Solórzano Jordi. Ya. ¿Cuadros? Dígame, doctora. Sí, Cuadros ya escuchó lo que dijo Jordi. ¿Qué dice usted? ¿Qué puede decir de lo que acaba de decir Jordi? ¿Cómo debería de ser un resumen? Supongamos que yo te diga que hicimos prevalencia de diabetes, por decir. Ya, pues iniciaría así a breves rasgos diciendo lo que es la diabetes, que sería como la introducción, como que saco una parte de la introducción, incluiría también la metodología del estudio, por ejemplo decir, esta se hizo en tal población con una cantidad X de habitantes, pondría también los resultados más importantes y lo más importante también de la conclusión. Sí, o sea, por lo general dice que en los resúmenes no debemos de poner los resultados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que el lector pierde interés, ¿sí? Pero sí podemos poner qué hicimos.
Claro, un extracto de cada cosa. Sí, sí podemos, pero los resultados dice que preferible no ponerlos para que el lector se sienta con esa inquietud y dice, ah, bueno, es un tema muy importante. Y según lo que dice en el resumen, pues eso me invita a leerlo todo. Entonces ya comenzamos a leer y en el texto ya están los resúmenes y al finalizar ya están las conclusiones que hemos dado. La metodología muchas veces también se redacta, pero no se le pone como metodología, sino que se le va redactando en forma corrida. ¿Sí? Claro. Eso tenemos el resumen, ¿ya? Gracias. Continuamos, Kesia. Ya, listo. Y por último, debe ser conciso, hay que buscar palabras específicas en la cual el lector, mediante ese resumen, pueda hacer búsquedas electrónicas. Aquí tenemos el formato del resumen. El resumen debe escribirse en una nueva hoja. El encabezado debe estar identificado con el título, aquí está, y debe tener el número de página que vendría a ser la página 2. Se debe escribir el resumen en minúscula y en negrilla. No se debe poner ni subrayado ni en comillas. El resumen, todo lo que abarca el resumen debe estar sin sangría. También el resumen va a tener lo que es las palabras claves, en la cual aquí es muy importante porque se ayudará a encontrar el trabajo en una base de datos. Y esta sí se debe ubicar sangría al inicio del texto, al inicio de las palabras claves. Kesia, ¿será que puedes darle lectura al resumen, pero despacio? Ya, a ver, déjeme un ratito. Sí. Ay, es que está muy pequeño. Lo tengo muy pequeño, Victoria. Ay. Okay. ¿Cómo no lo muevas. Yo trataré, déjame poner otros lentes, ¿sí? Tranquila. Okay. Ah, bueno, ahí ya le pusiste. Perfecto. Ya aquí ya dice resumen. Sí. Listo. En esta investigación se explora el uso de métodos de clustering para el diseño de sistemas de detección de instrucción distribuidos capaces de funcionar en entornos de computación en la nube. Para ello, se propone un algoritmo de detección de anomalías basadas en clustering y técnicas de aprendizaje supervisado, así como una arquitectura del IDS modular que facilita el despliegue del sistema en entornos de procesamientos paralelos. Finalmente, se desarrolla un entorno de pruebas basados en datos públicos para medir la efectividad del sistema, logrando una tasa de detección de 99.993% y una tasa de falsos positivos del 0.0345%, con la data de prueba seleccionado, lo que demostrará la efectividad del sistema logrado. Además, se realiza un análisis de capacidad de procesamiento paralelo con el esquema propuesto, permitiendo extrapolar el desempeño del sistema a entornos. No alcanzo a leer bien. Son diferentes capacidades de cómputo. De cómputo, lleva una serie de recomendaciones para la implementación del entorno, ¿verdad? De producción, sí. Sí. Entonces vemos que solamente los únicos datos que salieron en una forma generalizada fueron los de acá, pero en sí no hay resultados como tal, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que considerar, que el resumen es más bien un contexto de lo que va a tener el documento o de lo que se ha hecho, ¿sí? Entonces ya cuando nosotros hagamos el resumen de nuestra investigación, ya que se nos ha ayudado con un modelo, cómo debemos hacerlo. ¿Continúo? Sí, por favor, Kesia. Ya, listo. Y ahí viene lo que es el cuerpo del texto. Ahí viene lo que es la introducción. ¿Qué es la introducción? Es la que se tiene que presentar el problema específico del estudio. Va a describir una pequeña estrategia de la investigación. Esta introducción debe estar puesta en una nueva página con el número de página que sería 3, viene después del resumen, y con su respectivo encabezado en la parte superior a la izquierda. Ya. Cabe rescatar que no se debe agregar en esta parte introducción a esta página
porque ya es sobreentendible que viene la introducción, según las normas APA. Nosotros muchas veces, si no tiene introducción, le decimos, ¿dónde está la introducción? Claro, pero no es necesario agregar en estas normas las palabras introducción. Claro. Bueno, y viene lo que es la parte, en el cuerpo va a venir partes del método. ¿Qué son el método? Es describir en detalles cómo se realizó el estudio. Si el método se ha llegado a publicar en detalle en algún otro estudio, nosotros lo que debemos hacer es citar o referenciar la fuente, pero también añadimos una pequeña descripción del método. O sea, no vamos a ubicar todo el método como tal, pero sí vamos a ubicar un pequeño abstract, una pequeña síntesis del método. Ya. Para el método se pueden identificar subsecciones. Aquí tenemos dos, descripciones de los participantes y procedimientos utilizados en el estudio. Para descripción de participante debemos poner lo que son las características del participante. En esto sí debemos ser detallados porque en esto debemos ubicar qué participante se escogió para el estudio, si son masculinos o femeninos, de qué edad, a qué grupo étnico pertenece, si vamos a escribir alguna enfermedad, qué enfermedad tiene o cuál no tiene, y así. Tenemos que detallar minuciosamente las características del participante. Ya, en lo que son procedimientos utilizados en el estudio, vamos a tener lo que son procedimientos de muestreo. En esta vamos a escribir si se utilizó un procedimiento sistemático, cuál es el porcentaje de las personas que participaron en este estudio. También tenemos lo que es el tamaño de la muestra, potencia y precisión. Las medidas covariables, en estas medidas covariables tenemos que escribir si se utilizó algún tipo de encuesta, algún tipo de entrevista o algún tipo algo que nos ayudara a complementar la investigación. Y por último tenemos lo que es el diseño de investigación, que esta va a ser, si las personas digamos en caso de un estudio, alguna enfermedad o alguna patología, se puede decir que si las personas, aparte de esa patología, tenían algún factor de riesgo más o alguna enfermedad más. Y aquí por último tenemos los resultados. Esto va a resumir los datos recopilados y el análisis realizado. Para esto tenemos que describir lo que es un reclutamiento, que en esto podemos proporcionar fechas o definir algunos periodos. Podemos también poner, en otro punto es estadísticas y análisis de datos. También debemos poner lo que es el flujo de participantes y tenemos que poner los datos de referencia, o sea, poner algunas características geográficas. Por último, tenemos lo que es la discusión. Ya una vez que hayamos tenido los resultados, ya estamos en la capacidad de sacar nuestras propias conclusiones respecto a los resultados que se dio en el estudio. Para eso tenemos la discusión, que sería examinar, interpretar o calificar los resultados y posterior sacar inferencias o conclusiones de ellos. Esta discusión debe ser un comentario razonado, justificable sobre la importancia de los hallazgos. ¿Te parece? Repite, por favor. Ya, te pregunto. En el mismo caso, imaginémonos que hicimos un estudio de diabetes, ¿verdad? Y tú sabes que ya hay hecho una serie de estudios y que están publicados, ¿no? ¿Y tú crees que para hacer la discusión de los resultados nos valdría también apegarnos un poco a esos resultados que han habido en otros estudios, en otras partes del mundo? Para hacer la discusión, ¿verdad? Sí nos podemos apegar porque podemos relacionar los porcentajes o los números, pero no específicamente nos vamos a tratar del estudio anterior, sino del estudio que estamos destacando nosotros o el que estamos realizando. Sí nos puede ser. Bien. Gracias, Kesia. Listo. Vamos a la parte de referencias. Continúo, ¿verdad? Sí, por favor. Ya. Para la 20. Referencia. Ya, es una información necesaria para que el actor pueda localizar y recuperar cualquier fuente que haya sido citada. Para esto, estas referencias van a se van a caracterizar de un autor, de una fecha, del título de la fuente.
Aquí tenemos la información del autor. Cabe destacar que en estas normas APA primero va el apellido y después la inicial del nombre. No el nombre, solo la inicial del primer nombre. Ahí viene lo que es el año, que vendría a ser en esta referencia 2005, la información del título y la información de la fuente, de dónde se sacó. Listo. Bueno, aquí dice lo que es el formato de referencias. Este formato de referencias debe iniciar en una nueva hoja. Eso sí, en esto sí se debe detallar la palabra referencias en negrillas y en minúscula. No se debe subrayar ni usar comillas. Toda la parte de referencias debe estar al igual que el resto del ensayo, es decir, a doble espacio. Y cada lista de referencia debe tener una sangría francesa, es decir, 1,27 pulgadas al margen izquierdo. Aquí podemos ver un ejemplo, que aquí están los dos nombres los dos apellidos del autor y su inicial del nombre. Aquí tenemos todo, aquí tenemos el año en la que se realizó la investigación y aquí le vemos la sangría francesa. Ya. ¿Cómo se deben ordenar las referencias? En este formato las referencias deben estar ordenadas alfabéticamente, es decir, poniendo de la A hasta la Z. Primero el apellido del autor, seguido de las iniciales del autor. En caso de que tengamos referencia hasta 20 nombres, se deben poner invertidos, es decir, apellido y nombre. Se debe informar los nombres hasta 20 autores en la lista y antes de terminar al último, o sea, en el número 19, se debe ubicar lo que es la letra o la palabra I. Listo. Aquí tenemos un ejemplo de referencia que tenemos los dos apellidos del autor y la inicial de cada nombre, y aquí antes de finalizar se ubica lo que es la palabra I. Hay que rescatar, hay que resaltar. La letra I. Sí, la letra I. ¿Seguimos? Sí. Ya. Si son referencias de más de 20 autores, se debe enumerar los primeros 19 autores y después poner puntos suspensivos después del número 19. Y para esto se va a poner, después de las elipsis, que serían estas, se va a escribir el nombre del último autor. Aquí está el ejemplo. Ponemos los 19 autores y el último, ponemos puntos suspensivos y ahí el último autor. Mire, ya esas normas tienen un cambio, porque antes uno decía, si son una cantidad de autores, puede poner los 3 o los 4 primeros, se pone punto, se pone EI, que quiere decir que hay mucho más autores. Entonces ahora ya te dan el número específico de cuántos autores, si son más, dónde te debe de ir colocado los puntos suspensivos, luego los puntos suspensivos y el último autor. Claro, en lo que es en la sexta edición de las normas APA, se ubicaba hasta 7 autores y mayores de 7 autores se utilizaba lo que es como el conjunto que es et.al. Sí. Y que algunas referencias lo hemos podido observar. Así es. Ya, aquí viene lo que es referencias en publicaciones periódicas. Aquí vamos a seguir la siguiente esquematización, que vendría a ser autor o editor. Aquí se va a poner lo que es el apellido del autor y las iniciales de los autores, y ponemos aquí si es un autor, si hay 2 o más autores. Vamos a ubicar en fecha, podemos poner entre paréntesis el año, también podemos poner entre paréntesis el año y el mes, o en caso de que tengamos año, día y mes, también se lo puede ubicar. Y también tenemos el título, se pone el título del artículo, y en la parte de fuente vamos a poner lo que es, en caso de que sea, o sea, como publicaciones de revistas, la publicación y el URL de donde se sacó, o el link de donde se sacó la publicación periódica. En caso de que esta publicación no haya sido aún publicada, valga la redundancia, se va a escribir entre paréntesis la palabra en prensa. Vamos. Ya, listo. Aquí tenemos lo que son, dígame. ¿Ya qué se hace? Gracias. Listo, doctora.
Aquí como le doy el... María José. Ya, doctora. Buenas tardes. Bueno, Bueno, yo les voy a hablar sobre las referencias en página web. Bueno, en esta referencia, para ser específicos, la fecha de consulta solo se va a indicar cuando el contenido no va a tener fecha de publicación o actualización. Espera. ¿Sí me escucha? sí, sí te escucho. Ya, es que mi internet está un poco lento. Pero... Por favor, retrocede a la lámina anterior, que son referencias en libros y obras. Ahí nos Sí, queda. es que... Tranquila. Sí, doctora, lo que pasa es que recién puedo tener el control. La 28. Ya. No me sale. Ahí está. Ya te bajaste. Ya. Hay que tener paciencia nomás. Ya, es que... Ya. Tranquila, no se estrese. La anterior. Es que mi computadora... Si deseas, le puedes dar el mando a la compañera que te estaba, o te voy pasando, ¿sí? No hay problema. Ya, sí, mejor, porque es que mi computadora se queda. Sí. No sé qué. Devuélvele el mando a la... Bueno, en lo que es... Ya. Que sí, ya te lo di, creo. ¿Qué si a usted ya tiene? No tengo el mando, Majo. ¿Lo tienes, José? Oye, quien quiera que le pueda ayudar, o si no me das el mando a mí, yo te ayudo, ¿sí? Ya lo tengo. Ya, ahí, Majo. Majo. Te toca la página en la lámina 28. Ahí. Sí. Ya, listo. Majo. Ya. Bueno, en lo que es la referencia en libros y obras. Ya. Aquí se va a utilizar el siguiente esquema, que primero se va a poner lo que es el autor o el editor, en este caso el nombre, el apellido del autor y las iniciales de su segundo como de su apellido. También va a llevar una fecha, que es la fecha de donde saca la referencia, el título, que va a ser el título del libro, y la fuente, que en este caso va a ir primero el editorial y luego en caso de que tenga un DOI, se lo va a ubicar. Ya. También tenemos las referencias en fuentes no publicadas, las cuales también van a llevar este esquema, que primero va a ir el autor, luego va a ir la fecha, luego va a ir el título del trabajo y por consiguiente va a ir la fuente, que va a ser el departamento o la universidad. Ya, la siguiente. Ya, vamos a hablar sobre las referencias en página web. Bueno, en esta referencia, la fecha de consulta solo va a estar indicada cuando el contenido no va a tener fecha de publicación o no va a tener una actualización. Tenemos aquí el ejemplo de autor, como ya sabemos, el apellido del autor y las iniciales del segundo y el primer nombre. Vamos a tener lo que es la fecha,
vamos a tener lo que es el título del contenido y la fuente, que va a ser del sitio de donde lo sacó, y en caso de que no esté actualizado, pues va a poner la fecha de consulta. Ya. Tenemos lo que son las referencias con información infaltante. Bueno, estas referencias, cuando carecen de información, debe de adaptarse a la siguiente tabla. Por ejemplo, en caso de que falte el autor, va a ser así. Título, la fecha, entre paréntesis, y la fuente. Como título seguido de año y título entre paréntesis año. Ya, en caso de que el elemento faltante sea la fecha, la entrada de lista de referencia va a ser autor, se va a poner entre paréntesis s.f, que es la abreviatura de sin fecha, va a ir seguido de título y va a ir seguido de la fuente. Y la citación va a ser autor, coma s.f, entre paréntesis, y también puede ser el nombre del autor con el s.f entre paréntesis. Bueno, en caso de que el elemento faltante sea el título, la entrada de lista de referencias va a ser autor, va seguido de la fecha entre paréntesis, y va a ir la descripción de la obra. En caso de no tener título, se le hace la descripción. Y luego va a ir la fuente. La citación va a ser autor, coma, año entre paréntesis, y también va a ir el autor entre paréntesis, año. Bueno, en caso de que el elemento faltante sea el autor y la fecha, la lista de referencia va a ser título, se le va a poner sin fecha, entre paréntesis, y va a ir seguido de la fuente, y se le va a citar con título, s.f, entre paréntesis, o también título, s.f, entre paréntesis. Bueno, en caso de que el elemento faltante sea el autor y el título, se le va a poner la descripción de la obra, entre corchetes, seguido de la fecha, entre paréntesis, y la fuente. Y lo que al momento de citar se le va a poner la descripción de la obra, entre corchetes, seguido del año, y todo esto entre paréntesis. O también se le puede poner la descripción de la obra entre corchetes, seguido del año, entre paréntesis. Bueno, en caso de que el elemento faltante sea la fecha y el título, se le va a poner la referencia con el nombre del autor, entre paréntesis s.f, y luego la descripción de la obra entre corchetes, seguido de la fuente. En caso de la citación, pues bueno, esta va a ser autor, coma, paréntesis, o también el nombre del autor con s.f entre paréntesis. En caso de que el elemento faltante sea autor, fecha y título, la entrada de lista de referencias va a ser ubicado la descripción de la obra, seguido de sin fecha y seguido de la fuente. Y en el caso de la citación, pues bueno, va a poner la descripción de la obra entre corchetes, seguido de sin fecha, entre paréntesis, todo. O también la descripción de la obra entre corchetes, seguido de sin fecha, entre paréntesis. Y en caso de que el elemento faltante sea la fuente, la entrada a la lista de referencias no se va a incluir en la lista de referencias, solo se lo va a citar como una comunicación personal. Y en caso de citar, pues bueno, será entre paréntesis, comunicador o una comunicación personal, el día de mes del año. O también el comunicador, una comunicación personal y día de mes del año entre paréntesis. Chicos, esto que nos acaba de dar María José son pautas, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor no nos vamos a aprender de memoria exactamente cómo tienen que ir. Entonces, ustedes siempre este material ustedes tienen que tenerlo a mano, no solamente para proyecto de investigación 1, sino que cuando los otros docentes les pidan su trabajo y que tiene que ser con normas APA. Entonces, ustedes ya tienen en qué guiarse, ¿verdad?
Va a venir proyecto 2, también normas APA, entonces ustedes ya se van a guiar. Viene proyecto 3, que está relacionado con su proyecto de investigación y de graduación, entonces tiene que también aplicar las normas APA, ¿no? Entonces, quizás después de haber hecho tantos trabajos con normas APA, ya nosotros ya no tendríamos que recurrir a esta guía que el grupo número 1 nos está dando, ¿sí? Entonces vean que es un documento muy importante que siempre debemos tener a la mano. Cada vez que nosotros vayamos a hacer trabajo de diferentes asignaturas o diferentes índoles que tengan que aplicar las normas, ya tenemos en qué basarnos. Continuamos, María José. Ya. Bueno, ¿cuándo incluir el número de página en una referencia? Pues bueno, este número de página se debe incluir de acuerdo al tipo de fuente que uno está citando. Se va a incluir en un rango de páginas, por ejemplo, cuando es parte de un trabajo paginado más grande, como un capítulo de un libro o también un artículo de una publicación periódica. Bueno, las citas en caso de las normas APA. Bueno, las citas significa dar crédito a una idea, pensamiento o frase. Esto es muy importante porque si no se realizan las citas correctamente, se podría ser acusado de plagio. Sobre el sistema de citas que necesitan o utilizan las normas APA, pues bueno, el sistema es fecha seguida del autor. Esto significa que a cada cita se deberá informar el apellido del autor y el año de la publicación. Por ejemplo, García 2020. Ya. Y una referencia completa, estas deben aparecer en la lista de referencias bibliográficas al final del texto. Bueno, ahí podemos ver el ejemplo que lleva el apellido seguido del año y la referencia bibliográfica, que es la que está abajo, que significa que esto es lo que debería ir al final del texto, que está el apellido del autor, seguido del año, el título y la universidad. Perdón, retrocede María José. Ya, lo que nos explica María José, imaginemos que este es un trabajo de investigación, esto que está en verde, ¿verdad? Terminamos aquí y aquí nosotros debemos colocar esto, aquí. Y ya cuando nos piden la referencia bibliográfica, ya nosotros hacemos, ¿verdad? Siguiendo este orden, pero dentro del texto, ¿verdad? Va esto y dentro de acá. Aunque también hay unos textos que dicen que la referencia se toma cuando nosotros ponemos así, según Méndez y Paz, en el 2009, utilizó el método de cita, ¿verdad? Imaginémonos que sea una investigación y luego ya ponemos la referencia bibliográfica. Eso también depende, a pesar de que sea una norma APA, también depende del requerimiento que te pide la revista. Ya cuando ya termine la exposición, les voy a mostrar un artículo que nosotros siempre hacíamos bibliografía, pero no poníamos referencia. En cambio, la revista ahora nos pidió que teníamos que poner la referencia, ¿sí? Ya al final de la exposición de ustedes les pongo un artículo. Siga, por favor. Bueno, en el tipo de citas, según las normas APA, tenemos dos, lo que son las citas textuales y las citas parafraseadas. Bueno, se conocen las citas textuales como las palabras exactas del autor, y de acuerdo al tamaño se va a cambiar el formato de presentación. Y se conoce a las citas parafraseadas cuando con la idea del autor uno cuenta con sus propias palabras. Pero también hay que citarlas. Claro, también hay que citarlas. También hay que citar. Ya. También existen otros tipos como las citas narrativas que van a estar basadas en el autor y las citas en paréntesis que también van a estar basadas en el texto. Bueno, las citas narrativas basadas en el autor, estas van a ser conocidas así porque al comienzo de la frase se va a agregar el nombre del autor. En este tipo de citas, el nombre del autor se va a incorporar al texto como parte de la oración.
y en el año sigue entre paréntesis. Si le das un clic, yo soy, ahí sale el ejemplo. Ya, como aquí tenemos el ejemplo de la cita que estaba explicando ahorita, tenemos a Berrío seguido del año, antes de de la idea que él pone. Y ahí va seguido de la página entre paréntesis. Bueno, en lo que son las citas en paréntesis, pues este tipo de citas va a ir el nombre del autor y la fecha de publicación entre paréntesis. Como tenemos en el ejemplo de abajo, tenemos la idea del autor, que es Berrío, y va a ir entre paréntesis al final, como lo ven ahí en la imagen. Es Berrío 2019, página 87. Ya. Bueno, vamos a tener el tipo de citas en corporaciones, instituciones o fundaciones como autores. Este tipo de citas solo se va a abreviar cuando la institución es conocida. Por ejemplo, la ONU. Pero en caso de que sea una organización no conocida, se debe escribir el nombre completo en la primera cita y en la posterior cita ya se puede utilizar la abreviatura. Exacto. Aquí tenemos el ejemplo en cita en paréntesis, que es Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Empieza con paréntesis, en corchete se va a poner sus siglas, seguida del año y de la página. Y ya en la cita siguiente ya solo se puede poner sus iniciales, el año y la página, entre paréntesis. Ya, y el ejemplo de cita narrativa, tenemos el nombre de la asociación, sin paréntesis, pero sí va a ir entre paréntesis sus siglas y el año. Y ya en el siguiente tipo de cita ya se puede poner sus iniciales y el año entre paréntesis. Ya. En lo que son las citas secundarias, pues bueno, este tipo de citas se van a utilizar cuando el trabajo original va a estar agotado, no va a estar disponible o solo está disponible en un idioma extranjero. Por ejemplo, si se lee un trabajo del autor Sánchez en el año 2009, que lo citó Ayala en el año de 1983 y no se pudo leer el trabajo de Ayala, se va a citar este trabajo como la fuente original, pero va a ser seguido del trabajo de Sánchez. Solo el trabajo de Sánchez va a aparecer en la lista de referencia. Por ejemplo, aquí tenemos en cita en paréntesis el nombre de Ayala, que sería el autor, el trabajo que uno no puede ver, Ayala 1983, como se citó en Sánchez 2009. Y el ejemplo de cita narrativa, pues va a ser exactamente igual, pero vamos a tener el año y cómo se citó en Sánchez 2009 entre paréntesis. Y luego de eso, lo que se opina, que afirma que no todas las estrellas que brillan hoy, brillarán mañana. Bueno, tenemos las notas al pie en las normas APA. Estas se van a utilizar para completar el contenido o también para hacer atribuciones de derecho de autor. Y van a dividirse en dos tipos, que son de página de contenido y de copyright. En las de página de contenido, estas van a ser utilizadas para complementar o amplificar algún tipo de información de manera sustancial en el texto. No se puede usar para incluir explicaciones complejas ni irrelevantes y solo pueden ser incluidas para fortalecer una discusión. Y en las que son de copyright, estas se pueden usar a la nota al pie o al final, para acreditar permisos referentes a los derechos del autor. Es decir, para indicar que el escritor recibió el permiso del editor para reproducir una cita más larga que lo normal, o también utilizar imágenes que son protegidas por derecho de autor. Bueno, ¿dónde se van a ubicar estas notas? La nota al pie de página se va a ubicar en la parte inferior del texto, de la página del texto, en lo que aparece la nota. Ahí en el ejemplo podemos ver cómo el numerito al lado del elemento que está encerrado con rojo, esa va a ser el numerito de referencia, pero abajo en las notas al pie van a estar lo que significa, como está ahí en el ejemplo.
Ya, las notas al final de página, estas van a ser ubicadas después de la lista de referencias. Como se ve ahí en el ejemplo, de que no todas las notas aparecen en una página separada después de la lista de referencias. Bueno, tenemos el tipo de fuente e interlineado de las notas. El tipo de fuente en las notas al pie, esta puede ser puede ser más pequeña que la fuente de texto. Es decir, puede ser más pequeña que el Times New Roman 12 y va a tener un interlineado diferente, o sea, va a tener un interlineado diferente al doble. Por ejemplo, bueno, ya dije, si en el texto estás utilizando interlineado doble y fuente de Times New Roman 12, puedes usar la fuente de tamaño 10 con un interlineado sencillo. Y en las notas al final, pues bueno, en este caso se debe conservar la misma fuente y el interlineado doble utilizado en el texto. Por ejemplo, en el caso de este ejemplo, se deja el mismo tamaño y tipo de letra y también se deja el interlineado doble. Ya, tenemos lo que son las tablas. Ya, María José. Gracias. Vamos a María de los Ángeles. Ya. Yo soy... ¿Quieres permiso, María de los Ángeles? Sí, ¿cómo hago para tener el mando? Ay, ya lo tengo, creo. Ya, Josué tiene que cederte. Ya, ahora sí. Ya, en un documento científico vamos a tener algunos elementos que estos aquí son complementarios, como lo que son las tablas, las figuras y los apéndices. Bueno, voy a comenzar explicando lo que son las tablas. Las tablas, estas aquí, son elementos que van a estar compuestos por columnas y también por filas, donde nosotros vamos a encontrar lo que son números y también podemos encontrar texto o una combinación de estos, como podemos observar aquí. Esta aquí es una tabla de números, pero también puede haber tablas que sean mixtas. Ya, una tabla tiene 5 componentes. Vamos a tener lo que es el número de tabla, el título, el encabezado, el cuerpo y también la nota. Bueno, vamos a comenzar por lo que es el número. El número, ¿sí se ve dónde estoy apuntando con mi mouse? Sí, sí se ve. Ya, vamos a tener lo que es el número de la tabla que va a ir después de un párrafo y vamos a poner tabla, el número de la tabla según la sucesión que le toque y esto aquí va a estar en letra con negrilla y también va a ir en orden sucesivo. Ya, va a estar interlineado a la izquierda además. Luego le va a seguir lo que es el título. Se va a usar un interlineado doble para separar lo que es el número de la tabla del título. Vamos a poner un título, el cual tiene que ser breve pero descriptivo y va a estar escrito en cursiva y además de esto se lo va a poner interlineado a la izquierda. Ya. Y luego de eso va a venir lo que es el encabezado. El encabezado, de aquí, todas las columnas deben de incluir un encabezado. Y el texto que esté en este encabezado debe estar centrado, como podemos observar aquí. La cantidad de encabezados, de columnas que podamos tener en un encabezado es dependiendo de la cantidad requerida. No hay como un límite de los encabezados que uno puede poner. De ahí sigue lo que es el cuerpo. Bien, en el cuerpo, como ya hablamos del encabezado, en el cuerpo también va a incluir lo que es el encabezado, va a estar ahí mismo junto. El cuerpo va a estar formado de lo que son
filas y de los que son columnas. Y en esta parte, que sería el cuerpo, se puede usar un interlineado ya sea sencillo, que es de 1, un interlineado de 1.5 o también un interlineado doble. Esto aquí se pone dependiendo de la preferencia de la persona, se lo pone para, o sea, se elige dependiendo de cuál tenga mejor estética o cuál de mayor entendimiento del cuerpo de esta tabla. Ya, además se recomienda que se centre lo que es el texto o los números en las tablas. Sin embargo, también pueden estar alineados, alineados a la izquierda, todos dependiendo de cómo se entienda mejor. Luego tenemos la nota. La nota en una tabla, esta aquí es opcional. Se la usa para describir la tabla, pero solamente lo que no se dio a entender en el título. Si con el título uno ya entiende la tabla, o la tabla por sí sola ya se explica, ya no hay necesidad de poner nota. Además, en las notas también podemos poner lo que son abreviaturas y explicar estas abreviaturas. En la tabla, cuando la tabla no es nuestra y colocamos una tabla de alguien más, nosotros debemos de atribuir en la nota lo que es el derecho de autor. Ya. De ahí sigue lo que son los bordes de las tablas. Los bordes de las tablas, estos aquí son limitados. No es necesario de que uno ponga bordes para todos lados porque se va a ver como un poco abrumado. Entonces se debe de poner en la parte superior y en la parte inferior de la tabla. Además de esto, se debe colocar el encabezado, se debe colocar el borde en los encabezados de las columnas y encima de los totales de la columna, o sea, en el encabezado y también en los totales. Esto es como para separar los datos de los enunciados, como quiera. Ya no se deben de usar los que son los bordes verticales, o sea, en los lados no se usan los bordes. Y tampoco se debe usar alrededor de la celda de una tabla. Ya no se debe usar así porque es mucho. Lo que nos quiere decir la compañera, ¿verdad? Esta es una tabla de Excel, pero ustedes saben que el Excel tiene un comando donde tú vas en la barra de búsqueda, ¿verdad? Está un cuadrito y tú ves si es que quieres que todo el cuadro, si nosotros ponemos todo el cuadro que está en negrilla, tanto las líneas verticales como las tablas horizontales, ¿verdad? Entonces nosotros marcamos. Aquí están invisibles, ¿verdad? Aquí están invisibles las que van verticales, las que hacen las columnas, ¿ya? Nosotros muchas veces esto le ponemos ese cuadrito de Excel y nos sale todo esto cubierto y nos sale aquí la línea vertical, ¿verdad? Separando cada una de los títulos que podríamos tener en el encabezado. Entonces, eso no tendríamos que hacer. Ahora tenemos que presentar de esta manera, ¿sí? Sin formar todo el cuadro, con columnas solamente, y las líneas tampoco no van en cada, por decir, no va debajo del 9, no va debajo del 10, sino que va donde realmente lo necesita, donde realmente tiene que estar. Continúa, por favor, María Belén. María de los Ángeles. Sí, ya sigo. Ahí sí. Ya. Luego sigue lo que es el tipo y tamaño de fuente e interlineado. Bueno, lo que es el tipo y tamaño es el mismo del resto del texto. Ya, en el cuerpo de la tabla, el interlineado puede ser, como ya expliqué antes, sencillo de 1.5 o un interlineado doble. Sin embargo, en la parte donde dice el número de tabla, el título y la nota, en este aquí sí es obligatorio que lleve un interlineado doble para poder separar, ya que esto es prácticamente parte del texto. Ya, de ahí tenemos lo que son las ubicaciones de las tablas. Las tablas pueden estar en dos lados, o pueden estar incrustadas en el texto, como observamos en esta imagen de aquí, o pueden estar al final, que va después de la lista de referencia. Ya, cuando las tablas están incrustadas en el texto, uno escribe el texto que va a referirse sobre la tabla, y luego le ponemos como se observa en la tabla 1. Y luego de pasar eso, se debe de poner enseguida lo que es la tabla que vamos a mostrar. Eso es cuando está incrustada en el texto. Y cuando está en una página separada, como es en la primera imagen que estamos viendo, se puede poner tranquilamente tablas y comenzar a poner tabla 1, después de esta más abajo puede ir la tabla 2, y así sucesivamente, porque son tablas que van en hojas separadas. De ahí tenemos tablas que son largas y también tablas que son anchas.
Cuando una tabla es muy larga, no suele entrar en lo que es la hoja. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se va a colocar el encabezado de esta tabla y se va a poner toda la información que pueda caber en la hoja. Pero si aún hay información que nos falta, lo que vamos a hacer es colocar de nuevo el encabezado en otra hoja y vamos a seguir la información, vamos a seguir poniendo la información que faltaba. Y así sucesivamente hasta que esta tabla se complete. Ya también hay tablas que son muy anchas. En el caso de que la tabla sea muy ancha, pues se la va a colocar en una orientación horizontal para que pueda entrar tranquilamente. María, retrocede, ¿no? Por favor. Ya. Esto es muy importante, ¿verdad? Poner, cuando nosotros tenemos las tablas muy largas, pueden ser 2, 3, 4 hojas, siempre poner esto sigue en la página siguiente. Antes cuando, bueno, no en medicina, no en los artículos, pero antes cuando nosotros hacíamos algo de contabilidad en los colegios, ¿verdad? Cuando nos daban esa asignatura, nosotros sí teníamos que poner pasa. Ahí no era sigue la página, sino pasa a la siguiente. ¿Sí? Entonces, estas cositas, aunque parezcan detalles insignificantes, nosotros sí tendríamos que ubicar, ¿sí? Y no olvidar también lo que nos acabó de decir María, que este encabezado que va en la página principal también debe de ir en la página secundaria, ¿verdad? Yo no sé si ustedes alguna vez hayan pasado por la calle y alguien te hace firmar una hoja, ¿verdad? Una hoja, imaginémonos que, no me gusta meterme en la política, pero no tengo otro ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, cuando están las elecciones y hay tantos candidatos, ¿verdad? Y te hacen una pregunta y te preguntan el nombre y tienes que firmar. Pero muchas veces esa firma que damos no tiene a qué se refiere esta tabla. ¿A qué se refiere esta tabla, ya? Y luego pasa a la siguiente y no tiene este encabezado que está aquí. Y muchas veces cuando nosotros firmamos estas hojas así nomás, sin que haya especificidad, ¿para qué necesitan estos datos? ¿Verdad? Como ya lo dijo la compañera, necesita un nombre. O sea, ¿para qué? Por decir firma para apoyar a algo, firma para esto. Entonces, eso debe de decir, cuando nosotros firmamos una hoja que no tiene ese encabezado, más este encabezado de acá, quiere decir que nuestras firmas, ¿verdad? La pueden utilizar para cualquier cosa y menos para el objetivo que nos dijeron en forma verbal. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces. Entonces, siempre hay que tener en cuenta como ese detalle, ¿no? Igual en este otro detalle, sí que no cabe la tabla, porque si la vamos a hacer muy pequeña, la letra se va a hacer más diminuta y no vamos a poder leer lo que dice la tabla. Entonces nosotros tenemos que buscar la forma, que es como lo ha expresado aquí María de Los Ángeles. ¿Continuamos? Ya. Ahora vamos a aprender cómo, bueno, ya hice una pequeña introducción anteriormente donde dije cómo se citaba la tabla, pero bueno, voy a dar otros datos. Ya, entonces, la tabla se pone en el texto, ¿no? Y se le pone tabla 3 y enseguida se pone ahí como quiera la tabla a continuación para que no se pierda la información. Hay que tener en cuenta que cuando ponemos la tabla en el texto, no hay que ponerle la tabla que está en la página tal o la tabla a continuación. Se debe referir a la tabla por su número. Ya, porque luego en otros lados del texto se puede volver a repetir la tabla, pero ya no se la va a volver a colocar, solamente se le pone como quiera la citación, la tabla 3, y la persona tiene que ir a la tabla 3 a revisar qué hay. Ya, de ahí ahora vienen lo que son las figuras y los gráficos. Bueno, las figuras y los gráficos, estos aquí son todos los elementos visuales que no sean tablas, se van a considerar figuras en el estilo APA. Por ejemplo, aquí entran todo lo que son ilustraciones, infografías, fotografías, gráficos de líneas o de barras, diagramas de flujo, dibujos, mapas, entre otros. Todo eso son figuras. Bien, las figuras tienen componentes igual que las tablas. Son bastante parecidos, pero tienen una que otra diferencia. Ya, se va a colocar así mismo el número de la figura, y vamos a tener que colocarlo sucesivamente, se va a colocar en negrita y también interlineado a la izquierda. Luego va a venir lo que es el título así mismo, que se debe hacer un título breve, pero que debe ser descriptivo, y
que abarque todo lo que quiere explicar la figura. Ya, además de esto, también debe tener un interlineado doble debajo entre lo que es el número y el título. Luego viene lo que es la imagen. Bueno, aquí se va a insertar lo que es el gráfico, la fotografía, el dibujo u otra ilustración. De ahí tenemos ya, la leyenda. Bueno, verán, aquí la leyenda no está, pero yo les voy a explicar qué es la leyenda. Ya, ustedes aquí ven estas líneas, ¿verdad? Y normalmente, o sea, aquí en aquí están puestos qué es cada línea. Pero en el caso de que nosotros no tengamos especificado qué es cada línea, lo que se hace es como que yo pongo la forma que está esta línea, la pongo aquí, la forma en esta línea que está como en puntito, la forma de esta línea que está en rayita, la forma de esta línea que está entera y más bajita, yo voy poniendo y voy poniendo qué significa cada cosa. O sea, la línea con puntos es bonds, las líneas con rayas, bills. Así, entonces esa es la leyenda que uno tiene, como cuando tiene un mapa y nada más tiene colores y le pone el color y qué país es. De ese modo, esa sería la leyenda y debe estar colocada dentro de los bordes de la figura. Y ahí tenemos lo que es la nota, en la cual se va a poner también lo que es el contenido que no se entiende en el título, y así mismo se puede colocar la explicación de lo que son abreviaturas y también la atribución a derechos de autor. ¿Me permites? Espera, deje de regresar, es que está como lento, entonces creo que se cambió y no me No, sale que está ya haya bien. regresado. Ahí sigue, allá. Sí. ¿Verdad? Lo que nos acaba de decir María de los Ángeles, la tabla es parecido a esto. Y el ejemplo más claro es cuando nosotros tenemos un mapa. Y dentro del mapa hay una leyenda que dice, por decir, que si tiene una banderita es una escuela, si tiene una crucita es una iglesia, si tiene algo como río, agua, ¿verdad? Eso significa que es un río. Si tiene una especie como mar, eso significa que es mar, ¿verdad? Aquí lo que me parece que en vez de poner los porcentajes, ¿verdad? Los porcentajes los hubieran puesto. Acá tenemos stock, esto es dólares, y acá está en porcentaje, que lo ideal hubiera sido que nos pongan el porcentaje por aquí, ¿verdad? Y que esta señalización que tienen estas curvitas hubieran salido acá, ¿sí? Pero sin embargo, así está la gráfica, ¿no? El autor creyó hacer esta imagen y para él está muy bien. Ya nosotros no le estamos objetando, sino que decimos que como para mayor claridad, ¿no? Pero la mayor claridad para esto entender es, ustedes vayan, vean el mapa del Ecuador o el mapa de cierto sector donde ustedes viven y van a ver que van a encontrar esa lectura, ¿verdad? Esa leyenda que le va a especificar qué pertenece cada una de estas cositas. ¿Continuamos? Ya. Uy, se me salió. Ya. Ahora tenemos cómo citar una figura en el texto. Es igual de la otra forma, solamente que ahora le vamos a poner figura y el número de la figura que vamos a tratar, y asimismo no se le debe poner la figura a continuación, ni la figura en la página tal, y así, vemos ahí cómo está el texto, y luego le ponemos figura 2, y aparece luego la figura, o figura 1, y luego aparece la figura 1. Ya, ahora vamos a ver cómo referir una figura. Ya, esto aquí se lo va a usar cuando la figura no es de autoría propia, cuando esta es de autoría de alguien más y uno la quiere usar. El formato básico es que pongamos nota y le pongamos adaptado de, el título de la imagen, luego viene de el autor, luego se le pone el autor de la imagen, el año de publicación de la imagen y después la fuente. Ya, en el caso de que se tenga una licencia, se le pone la licencia que se tiene, pero si no se tiene, pues no hay problema. Ya, de ahí tenemos cómo se debe de referir una imagen que es de una página web. En el caso de una página web, la fuente es el nombre del sitio web, luego seguido de la URL. Por ejemplo, aquí vemos que dice nota, luego dice adaptado de virus VIH, que sería el título de la imagen, que es la fotografía, y luego por Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que sería como quiera el autor, el año, y después aquí viene el nombre de la página. Este es el nombre de la página, y de ahí viene lo que es el link. Y luego está la licencia, el tipo de licencia que se tiene.
De ahí cómo referir una figura de un libro. Tenemos asimismo nota, adaptado de, el nombre del libro, la página del libro donde la sacamos, el autor, el año y la editorial. Y cuando es una figura de un artículo de una revista, aquí van a haber algunos cambios. Bueno, en el caso de un artículo de una revista, la revista, volumen y número de la revista, estos aquí son parte de la fuente. Tenemos la nota y va a estar adaptado de el título del artículo, vamos a poner aquí, luego vamos a poner el número de la página por la persona que tengamos, que se le pone el nombre en, abreviado y el apellido se le escribe completo, el año, luego se pone el título de la revista, se le va a poner el volumen y entre paréntesis se va a poner lo que es el número de la revista. Y ahora vamos a seguir con lo que es apéndice. Esto es una de las cosas adicionales que se le puede poner a un documento. Bueno, un apéndice, esta de aquí es una sección que es apropiada para elementos que son breves y además son que van a complementar el artículo. O sea, no son elementos estrictamente necesarios y son elementos que uno no va a poner en el texto porque pueden, como quiera, no ser tan necesarios para poner en el texto, pero se los puede poner al final como ayuda, porque estos van al final. Entre estos van a incluir como descripciones de equipos, instrumentos de evaluación y medición utilizados en la investigación. A esto nos referimos a cosas como encuestas o formatos de encuestas. Una lista de artículos que proporcionan los datos para un metaanálisis. También puede ir una descripción demográfica de la subpoblación en el estudio. Pueden ir tablas, listas o pruebas o también comunicaciones personales mencionadas en un texto. Aquí tenemos un ejemplo que es como, es como algo de ayuda para el que está leyendo. Ya, por ejemplo, yo puedo poner, o sea, que les estoy hablando de las referencias y yo al final hago un apéndice en mi documento y le voy a poner ejemplos de libros. Entonces ustedes para ayuda luego van a ver cuáles son estos ejemplos de libros que no eran necesarios ponerlo en el texto porque ya estaba explicado, pero es como una ayuda adicional para el lector. Ya, de ahí aquí también podemos ver así otros tipos de apéndices, que vemos aquí que son elementos y ejemplos de referencias de estilo APA de quinta edición, como podemos observar aquí. Y en esta parte tenemos como un apéndice que es otra forma. Esto es un formato de un proyecto. Que aquí podemos ver que nada más está el formato que puede ser de ayuda para alguna clase de información que se esté tratando en el tema de la investigación. Sí, verdad que tranquilamente si nosotros no tuviéramos un protocolo de la universidad, nosotros podríamos utilizar este apéndice, ¿no? Que para plantear el problema, qué es lo que tenemos que hacer y así sucesivamente, pero ya nosotros tenemos nuestro propio protocolo. O de pronto, ¿verdad? Algo otro docente les manda a hacer una investigación también a ustedes y de pronto él no se va a regir con el protocolo que tenemos en ciencias médicas sobre investigación. De pronto él si trabaja en el hospital y él conoce un protocolo de investigación del hospital, se les puede decir, a ver, yo quiero que ustedes me hagan el protocolo de investigación, esta investigación aplicando este protocolo. Ay, espere, falta uno. Ya, ahora vamos a hablar de lo que es el formato del apéndice. Bueno, en el formato del apéndice no va a haber gran cambio, ya que lo único que se va a modificar va a ser el título, el cual va a depender de la cantidad de apéndices que tengamos. Digamos, cuando tenemos un solo apéndice, de título solamente le vamos a colocar apéndice. Ya, pero cuando tenemos más de un apéndice, en el título de este apéndice vamos a colocar apéndice A, apéndice B, así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de apéndices que tengamos, y cada apéndice debe ser puesto en una hoja diferente. Y además el título debe estar en negrilla y también debe estar centrado. Y ahí para finalizar tenemos un pequeño comentario sobre lo que es bibliografía. Bueno, dice que lo que algunas normas se conoce como bibliografía o referencia bibliográfica, en las normas APA se los conoce como referencia. Aquí hace referencia a dos conceptos, como el que sería referencia y qué es bibliografía. Dice que referencia, aquí es un listado de materiales en el que pueden ser escritos como lo son libros, página web, audiovisuales, postcard, o también son que soportan directamente el artículo que uno está haciendo, por lo general a través de citas, ya sean directas o parafraseadas.
Y la bibliografía, esta aquí funciona como antecedente de lectura del autor o como recomendaciones de lectura adicionales al lector y puede incluir notas descriptivas. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, y los felicito al equipo. Muy buena exposición, muy buena presentación, ¿verdad? Y ustedes van a ser el ejemplo de sus compañeros, ¿verdad? Sus compañeros no se van a quedar atrás, van a venir súper elegante a la exposición, aunque estemos en casa, se van a preparar muy bien. Y todo está muy bueno. Yo quisiera... ¿será que me dan el mando para yo compartir? ¿Cómo hago eso? Creo que yo se tiene que devolverse, la verdad. Sí, creo que se lo devolvió. ¿Ya? O sea, yo paré de compartir lo que es mi pantalla. Sí, ya estoy. Ahí ya. Ya estoy. Ya, entonces. Sí. Bueno, lo que le voy a compartir a ustedes aquí, ¿verdad? Es un artículo que lo hicimos 4 docentes de la universidad. Este es un producto de un proyecto de vinculación, ¿verdad? Antes nosotros no tomábamos en cuenta mucho la referencia, pero esta revista donde se publicó este artículo, ¿verdad? Nos pidió este esquema y si vamos a lo último, ¿verdad? Tenemos un listado de referencias bibliográficas y tenemos, ¿dónde está? Y tenemos lo que dice bibliografía, ¿verdad? Cabe señalar que según esto es las normas APA, pero sin embargo a nosotros no nos hicieron ninguna observación al presentar las tablas, ¿verdad? Si comparamos esta tabla con lo que la compañera nos acaba de exponer, yo podría decir que si yo fuera de la revista, yo le hubiera devuelto el documento y le diría, no, las tablas en APA no se presentan de esta manera. En cambio, en Zulia sí me regresaron un artículo, porque yo lo había hecho así. Entonces me dijeron que no tiene que llevar marcadas las columnas, ¿verdad? Pero bueno, acá la revista se le pasó por alto o creyó que era insignificante si le ponían o no la señalización de las columnas, ¿no? Y así vemos toda. O de pronto le gustó porque se enmarcaron el encabezado, ¿verdad? De las columnas y el total que se hizo. Ya aquí también están los gráficos y así sucesivamente, ¿no? Entonces nosotros para ver qué hemos citado como referencia bibliográfica y qué hemos presentado como bibliografía, entonces habría que mirar el texto, ¿verdad? Y ver qué es lo que nosotros hemos tomado como referencia bibliográfica y como bibliografía. Aquí también está un pequeño resumen, ¿verdad? Que le puede servir de ejemplo para cuando ustedes presenten su resumen para la revista. Aquí están las palabras clave y lógicamente que el título está en inglés, ¿sí? Y aquí estamos, en este caso, nosotros como autores. El abstract que también ya hablaron los compañeros, ¿verdad? Las palabras claves en inglés y viene la introducción. Esta introducción, yo me reía cuando la compañera decía que no hay que ponerle la palabra introducción porque se sobreentiende que es introducción, pero tampoco esta observación nos hicieron en la revista, ¿no? Y entonces ya ven que hay tantas cosas que de pronto uno piensa que está perfecto, que está siguiendo todas las normas, pero en conclusión vemos que hay cosas que se pasan por alto y también a los revisores se les pasa por alto, porque de pronto los revisores son como nosotros los docentes, ¿verdad? Tenemos un montón. Está temblando, ¿por qué? ¿Qué pasó, chicos? Ya, tenemos un montón de trabajo, ¿no? Y posiblemente, imagínate si yo comienzo a pedir trabajo escrito, y bueno, ustedes son pocos, pero en cambio en ecología son 4 paralelos, y son 30 por 4, 120 estudiantes, ¿no? Entonces tú los primeros trabajos los lees muy minuciosamente, ya que y ya los otros ya lo lees a la ligera. Entonces cuando son, por ejemplo, cuando es trabajo en equipo, tú sí te puedes percatar muy bien, porque de
de los 30 que tengo que revisar en un equipo, solo reviso 6 trabajos, ¿verdad? Entonces es una cosa muy diferente a revisar un trabajo individual, porque ya uno tiene las vistas cansadas, y que revisar 6 trabajos. Entonces por eso es que uno viene y se los divide de esa manera. Eso por una parte que les quería presentar. Y por otra parte, ¿verdad? Tenemos aquí, creo que está, ¿verdad? Y este es un documento que está condensado, que de pronto nos pueda servir para cuando nosotros tengamos que hacer un trabajo, ¿verdad? Y tenerlas impresas en nuestro escritorio y ver, así se debe poner la cita de un libro electrónico, así se debe poner la cita de un PDF, ¿verdad? O así se debe citar a un HTML y así sucesivamente. Esto es como un condensado que de pronto nos puede ser útil, ya de tantos trabajos que tenemos que presentar, ¿sí? Uno, según la asignatura, pues unos docentes de pronto también le pueden pedir, por decir, en Vancouver, qué sé yo, porque ese es el que está recomendado para las revistas biomédicas, ¿no? Entonces nosotros nunca debemos decir, no, eso no nos dieron, no lo vi, sino que nosotros tenemos que volver a recordar. Yo siempre les digo, hay que desempolvar lo que hemos visto en los semestres anteriores, porque de una u otra manera esos conocimientos nos van a servir, ya les dije, ¿verdad? Si no han visto SPSS o si vieron SPSS, ya tienen que recordar, porque nosotros lo vamos a emplear acá en investigación, ¿sí? Entonces, eso debieron haberle dado en bioestadística o en informática, qué sé yo. Entonces, allí está el key. Entonces, si ya nosotros no tenemos ese conocimiento, nosotros tendríamos que autoeducarnos, ¿no? Por ahí escuché una o dos compañeras que sí han visto SPSS, pero ya desde ahora no esperen el último momento para recién investigar el SPSS. Ustedes son jóvenes y ustedes ven los tutoriales y de pronto lo captan mucho más viendo sus tutoriales un fin de semana que están relajados, ¿verdad? Una noche, un feriado, qué sé yo. Entonces vayan abriendo primero descargarlo. Cabe señalar que el SPSS tiene un valor, pero también conozco que también se puede descargar gratis. Entonces ya les tocaría, ¿no? De pronto Marcos, no el presidente, sino el otro Marcos, nos puede ayudar, que él se ve que entiende mucho de esto de la tecnología, ¿sí? Y nos podría ayudar en eso. Entonces, eso tendríamos, ¿no? Se me quedó la pantalla pequeña. Marcos, auxíliame, se me quedó esta pantalla súper pequeña y no la puedo. No puede hacer nada porque la otra persona tomó el control. Ya, por favor, dígale que me devuelva. Intente no mover nada para que la otra persona pueda sacar el control. Estoy aquí, bueno, solo conversando y no voy a mover nada. Entonces, ¿perdón? O en la parte superior ponga en dejar de quitar control. En la parte superior.